Novelista, ensayista y ante todo guionista reputado, Antonio Altarriba es catedrático de literatura francesa de la Universidad del País Vasco y obtuvo junto al dibujante Kim el Premio Nacional de Cómic 2010 por El arte de volar, la obra que junto a Lala Rota compone el díptico basado en la vida de sus padres que recorre un siglo de la historia de España. Antonio Altarriba es una de las primeras espadas del cómic español desde hace 30 años. Sus obras han sido publicadas en multitud de países, cosechando algunas de las máximas distinciones como el Gran Premio de la Crítica Francesa por Yo Asesino, primera entrega de una trilogía que sigue con Yo Loco y se cierra ahora con Yo Mentiroso. Galardonado con el premio de la 37ª edición de Cómic de Barcelona, recientemente ha creado la Fundación El Arte de Volar en apoyo a los dibujantes jóvenes. Mire, yo he sido, ahora estoy jubilado, pero he sido profesor durante muchísimos años, entonces sigo teniendo esas ganas de contar un poco a los jóvenes, pues lo que pueda saber o lo que les pueda ayudar un poco en sus estudios. Esa inquietud me ha quedado. La burocracia, que cada vez es mayor en las escuelas y en las universidades, esa no le tengo ninguna nostalgia. Pero la de la clase en el aula y el contacto con los estudiantes, eso sí, lo he hecho en falta. Sí, yo en mi caso, en concreto, yo llevé en paralelo el estudio, el aprendizaje un poco teórico del cómic. Bueno, hay que explicar que quizá todo empieza por una afición muy temprana al mundo de la narrativa gráfica. Yo pertenezco a una generación que aquí en España se educó leyendo lo que aquí llamamos tebeos, ¿no? Historietas, ¿no? Eran unos años en los que España todavía estaba viviendo las consecuencias de la guerra civil, que se prolongaron muchísimo tiempo, y algunos han llamado a la historieta como el cine de papel o el cine para pobres, pero es cierto que, digamos, el encanto del relato en imágenes para los que éramos de familias con pocos recursos económicos, era nuestra posibilidad, nuestra ventana al mundo de la fantasía, de la narración. Y yo creo que allí se forjó un gusto por este tipo de relatos que no se me ha pasado con los años. lo sigo manteniendo y curiosamente lo he ido compaginando también con estudios, trabajos, reflexiones sobre la historia de esta forma de expresión y que me parece tan apasionante, los recursos narrativos que utiliza, que son muy distintos a los literarios, que son muy ricos, que permiten contar historias muy diversas, que permite crear efectos dramáticos o cómicos con una gran eficacia, ¿no? Y me he apoyado siempre en los dos lados. Yo creo que, digamos, que la parte del estudio y de la investigación sobre el mundo del cómic me ha ayudado a la creación y la creación me ha ayudado a la investigación. Yo creo que son dos líneas de trabajo que no solamente se retroalimentan
en mi caso en concreto, sino que es importante que exista una crítica que no solamente permita a los autores descubrir los antecedentes que existen en el mundo de la historieta, descubrir que, bueno, pues que antes que ellos se plantearan contar una historia en viñetas, ha habido muchos autores que también lo han hecho y que han inventado formas, casi un lenguaje, una gramática que es interesante conocer tanto para seguirla como para infringirla. A veces es bueno saber cuáles son los recursos más tradicionales para expresar un episodio o una situación, pues para imitarlos, pero a veces también para distanciarte con respecto a ellos, ¿no? Si no, es bueno conocer el camino por el que tú te vas a encaminar, sobre todo que es un camino que, aunque muchas veces no lo conozcamos, es un camino por el que ya han seguido otros autores muy importantes. Entonces, de los que podemos aprender muchas cosas y que, como digo, las podemos utilizar para inspirarnos o también para distanciarnos o incluso, en la medida de nuestras posibilidades, ir un poquitín más allá de lo que ellos fueron. En el caso de España, me parece que en Europa en general, yo creo que la teoría ha alimentado y ha enriquecido mucho la creación y la práctica. En los años 70 se decía que el hecho de que hubieran salido un grupo de estudiosos quizá un poco locos, un poco marginales, que empezaban a decir que, oye, esto de las viñetas, esto de contar en viñetas no es una cosa para niños, no es una cosa así muy facilita y todo esto, sino que tiene su complejidad, tiene su riqueza y tiene su interés, no solamente desde el punto de vista narrativo, también sociológico, también estético. Igual no es solamente un entretenimiento de leer y tirar, sino que merece la pena que nos detengamos un poquitín más en esto y que veamos aquí una producción de autor y con ambiciones artísticas. Este discurso teórico yo creo que incentivó, favoreció el que muchos autores que tenían también inquietudes de ir mucho más allá de las propuestas habituales dentro del mundo de la industria, se decidieran a hacer una obra más personal, más arriesgada, más comprometida socialmente, más arriesgada, como digo, estéticamente, y ya solamente el señalar el medio como un medio interesante sirve de acicate, da como más ilusión al creador. Y si el creador hace una obra que tiene un interés autorial o un interés que despierta críticas, pues se crea un circuito que es muy enriquecedor. Digamos que la parte teórica estimula la parte creativa, pero la parte creativa también enriquece el discurso de la parte teórica, ¿no? Por lo tanto, yo creo que nosotros llegamos hace unos años aquí en España, sobre todo a finales de los 90, a principios de los años 2000, a un punto en el que por fin se rompieron ciertos tabúes que existían contra la historieta como una forma de expresión menor, un popular, infantil, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, en unos estudios recientes que
que se han hecho intentando valorar el reconocimiento, digamos ya oficial de esta forma de expresión, estamos viendo que anualmente se leen 6, 7, 8 tesis sobre el tema del cómic en las universidades españolas, que es simplemente un baremo, un indicativo de hasta qué punto, bueno, incluso en un estamento tan tradicional como es la propia universidad, sí que hay un interés y un reconocimiento de los valores de esta forma de expresión. Y hoy en día yo creo que muchos de los autores que vemos y la creatividad que vemos en el ámbito español se sustenta en este prestigio que poco a poco ha ido conquistando para el medio la propia crítica. Solo nos faltaría ahora, como comentábamos que también ocurre en México, que se fortalecieran un poquitín más nuestras plataformas editoriales, nuestra industria, para poder lanzar mejor nacional o internacionalmente, porque en estos momentos el mercado español tal y como está, quizá no tiene el público suficiente para alimentar al autor, necesita exportar a otros mercados más potentes, en concreto el franco-belga sobre todo, el norteamericano, el japonés, ¿no? El japonés es muy cerrado, es muy difícil entrar allí, ¿no? Para poder mantenerte, aunque solo sea... Bueno, yo creo que últimamente estamos viviendo, es un campo de estudios que de alguna manera yo he tenido casi la fortuna de ir viendo cómo se constituía, ¿no? Porque es relativamente reciente. Yo creo que casi todos los críticos están de acuerdo en reconocer que las primeras publicaciones teóricas, ya un poco serias y continuadas, comienzan en Francia en torno a 1962, a principios de los años 60, es decir, tampoco hace mucho tiempo, hace aproximadamente unos 50, 60 años, ¿no? Es, por lo tanto, un campo de conocimientos muy reciente, en donde incluso las metodologías y los instrumentos teóricos todavía están un poco en pañales, ¿no? Y tienen que afinarse, que confrontarse, y es verdad que en algunos casos nos encontramos con algún tipo de discurso teórico que aporta muy poca cosa, ¿no? Y aquí yo distinguiría dos planos, ¿no? Que a veces coinciden, pero muchas veces no coinciden. Puede ocurrir que, por ejemplo, sea muy interesante un artículo que no es que diga que descubra grandes cosas sobre cómo funciona esta forma de expresión, pero aparece en un medio que tiene mucha visibilidad. Nosotros, por ejemplo, no podíamos imaginar hace unos cuantos años que los suplementos culturales de los grandes periódicos, donde se reseñan grandes obras o las obras literarias, los grandes estrenos cinematográficos, etcétera, dedicaran una sección también al mundo de la historieta o al mundo del cómic, ¿no? Y esto está ocurriendo ahora. Entonces, igual es un artículo que al aficionado o al autor no le aporta gran cosa, pero tiene mucho efecto desde un punto de vista social para que gente desconocedora diga,
se está haciendo esto también en el mundo de la narrativa gráfica. Parece que es interesante también esto que yo conocía como algo, un entretenimiento poco trascendente y un poco infantil, parece que ahora se está afinando un poquitín, tanto estéticamente como narrativamente, ¿no? Entonces, hay por una parte la importancia, si queremos, de difusión, y luego ya lo que podríamos decir, la importancia que puede tener igual un librito o un artículo con menos difusión, pero que por sus planteamientos, por su perspectiva sobre el medio, pues te descubre muchas cosas que, sobre las que habías reflexionado y con las que igual no habías llegado a ninguna conclusión, y te ayuda a ello. Yo creo que ahora en España estamos viendo la aparición de una serie de nuevos críticos jóvenes que tienen 20 y tantos, 30 y pocos años, y que están acercándose al cómic desde instrumentos y metodologías muy innovadoras, que tienen como apoyo auxiliar desde la historia, la sociología, la semiótica, la narratología, la estética, la historia del arte, y porque una de las dificultades que tenemos es que estamos hablando de un medio, la historieta, que es un medio en el que convergen muchas competencias, porque está, podríamos decir, la parte gráfica, con sus componentes estilísticos, estéticos, plásticos, la parte narratológica y, por supuesto, pues naturalmente ya tiene su historia y luego también tiene su propia sociología. Es un medio que normalmente ha evolucionado históricamente de manera muy cercana a las inquietudes sociales del momento y ha recogido con bastante fidelidad tanto los problemas como las ilusiones, como las frustraciones de una sociedad en un momento determinado. Por ejemplo, aquí tengo delante, porque estoy haciendo un trabajo sobre él, un libro que se publicó hace unos años, Los cómics durante el franquismo. Y bueno, pues podemos ver cómo a través de las viñetitas aparentemente pues bueno, inofensivas o muy inocentes, se transmitía una ideología muy propia y muy característica del régimen, tanto en los valores que había que inculcar en las chicas, sobre todo, en un modelo de mujer muy cristiano, muy devoto, muy alejado de todo lo que era en aquella época pues del nacionalcatolicismo, pues los comportamientos condenables dentro del sexo femenino, y también unos valores muy próximos al autoritarismo fascista de Franco, para inducir a los muchachos, a los niños de sexo masculino, a un comportamiento, pues, no sé, muy marcial, muy compacto, muy relacionados con los temas de la patria, del honor, de la nación, de valores que también eran muy propios de una dictadura como la franquista, ¿no? Entonces, bueno, pues es un terreno en la historieta que se presta a muchísimos acercamientos, y todos estos acercamientos luego nos pueden permitir enriquecer la obra a los que nos dedicamos también a trabajar creativamente. Como digo, claro,
digamos que la extensión no es garantía de calidad. Puedes tener libros relativamente densos, pero que resulten muy descriptivos y muy superficiales, y algunos artículos cortitos que tienen algunas, digamos, iluminaciones teóricas que te pueden resultar de mucha utilidad. En este momento, afortunadamente, nosotros yo creo que aquí en España vivimos un periodo dulce para la crítica. Tenemos, hablando por ejemplo de Octavio Beares y de Gerardo Vilches, ellos están dirigiendo una revista que se llama Cuco, Cuadernos de Cómic, ¿no? Donde ahí se publican artículos que ya tienen una extensión, pasan incluso unos filtros redaccionales que garantizan una calidad también en el análisis, pero luego también existen otra revista que también está muy bien indexada universitariamente y académicamente, como es Neuróptica, Estudios sobre el cómic, y también tenemos, por ejemplo, dentro del ámbito universitario, en las prensas universitarias de la Universidad de León, del León de aquí, de España, una colección como Graficalismos, que dirige José Manuel Trabado y que es impecable desde el punto de vista de la forma y también muy, muy interesante. Tenemos, digamos, estas propuestas incluso editoriales, como puede ser una pequeña editorial como Marmotilla, pero que está especializada únicamente en la publicación de libros teóricos sobre cómic. Esto hasta hace poco habría sido impensable, una editorial que se dedica únicamente a publicar estudios sobre cómic, ¿no? Y que aunque, bueno, pues con la modestia de ser una pequeña editorial, va publicando regularmente títulos que son bastante interesantes. Yo diría que en ese sentido vivimos una época muy, muy interesante, y también estamos viendo cómo en los soportes más de difusión más masiva es ya raro la revista, la publicación, sea sobre papel o sea online, en que no dediquen sus páginas culturales un apartado a la reseña, que como usted decía es más informativa, puntual, orientativa de las novedades, ¿no? Y que te alerta de lo que se prepara, de lo que va a salir, o de, por ejemplo, la necesidad de reeditar un clásico que teníamos olvidado, pero que merecería todavía hoy la pena ser rescatado, ¿no? de ese olvido. En este momento no quiero ser así como muy triunfalista, pero yo creo que en España nos podemos situar. Yo he sido profesor de francés, he vivido siempre muy en relación con el mundo francófono, que ha alardeado siempre de estar en la vanguardia de la crítica sobre la historieta. Yo creo que en estos momentos nos podemos codear con los franceses en cuanto a la producción. Los nombres que ha citado, Roberto Bartual, Gerardo Vilches, Octavio Beares, pero también otros muchos como, no sé, Oscar Wilde, como Elisa McCausland, son nombres de críticos, Iván Redondo,
son críticos muy jóvenes, ¿no? Que están haciendo un trabajo la más de interesante sobre Enrique Bordes, por ejemplo. Estoy recordando uno de sus libros publicado en una colección también específica sobre gráfica que había olvidado, de la editorial Cátedra, ¿no? La editorial Cátedra tiene una colección dedicada a la reflexión sobre el cómic que también es de mucha calidad, ¿no? Entonces, yo creo que en estos momentos, desde un punto de vista teórico, en España tenemos motivos para estar satisfechos, sí. Julio Gracia se encarga de dirigir en estos momentos la revista Neurópticas. En su segunda época. Yo en los años 80 intenté una aventura también para precisamente darle un soporte a los estudios sobre la historieta que fueran un poquitín más allá de los artículos y de las reseñas obligatoriamente breves de las publicaciones de la época, y que tuvieran ya un peso y una consistencia un poquitín más sólida. Y ahora el proyecto se ha retomado, está ya a punto de aparecer el número 3, ¿no? Y parece ser que está funcionando y está teniendo bastante aceptación, ¿no? Es verdad que hay un planteamiento, sobre todo en los países que tienen unas industrias ya muy consolidadas, como puede ser el mercado franco-belga o como puede ser el mercado norteamericano, en el que digamos, los criterios industriales de la explotación de un producto pesan mucho, y bueno, pues se trata de hacer un tipo de historieta que se sabe que tiene ya un público asegurado, o incluso de explotar lo que yo llamo personajes que ya son zombies, ¿no? Es decir, personajes cuyos autores originales ya murieron, pero que como siguen siendo económicamente rentables, simplemente se han convertido ya en una marca. Bueno, pues tenemos desde Asterix hasta Spirou, Blake and Mortimer, Lucky Luke, ¿no? Son ya marcas, podríamos decir, que sabemos que tienen garantizadas. Corto Maltés está también dentro de estos de este grupo. Son marcas que ya tienen garantizados un número mínimo de ventas, porque hay casi como una especie de interés que va más allá de la calidad intrínseca del producto. Hay una especie de fetichismo de la colección, ¿no? Que hace que, bueno, pues son productos que están concebidos pues para tener una cierta, cumplir con unas condiciones mínimas de calidad, pero que están hechos fundamentalmente para explotar, de acuerdo con unas pautas, un filón financiero bastante importante. De hecho, los planteamientos que en Francia se hacen para construir series de larga duración y de mucho éxito, como Torgal, como Largo Winch, como 13, etcétera, son experimentos que se plantean ya desde un principio con unas perspectivas fundamentalmente industriales. Vamos a hacer un primer lanzamiento de 3 volúmenes de esta serie, y si funciona, vamos a seguir continuando, y para eso hay que concebir una intriga en la que exista un núcleo argumental relativamente rico, y luego de ahí podemos seguir estirando como un chicle indefinidamente mientras comercialmente esto funcione, ¿no? Bueno, es un tipo de
de explotación del cómic o de la historieta, que es totalmente legítimo, muy mainstream, muy, más comercial. Yo nunca he participado en ese tipo de planteamientos, ¿no? Siempre, quizá porque no he sentido la presión económica, he compaginado mi trabajo como guionista de cómic con mi trabajo de profesor, lo que me permitía no tener unas dependencias económicas muy directas de la venta de ejemplares. Si un libro, pues solamente decía, hoy es muy experimental, los primeros cómics que hacía se vendían muy poquito porque eran, como ha dicho, más bien experimentales. Incluso en algunas críticas se me decía que eso no era un cómic porque no había una historia que estuviera planteada con un inicio, un nudo, un desenlace así tradicional, lógico. Eran más sugerencias simbólicas, encuentros surrealistas, eh, incitaciones a la imaginación para la creación de nuevos mundos y todo esto, ¿no? Entonces, empecé haciendo esto y bueno, aunque no funcionaba muy bien económicamente, tampoco me importaba mucho. Si me encontraba satisfecho el dibujante que me acompañaba, que en aquel momento era fundamentalmente Luis Rollo, eh, eh, se sentía a gusto y nosotros nos lo pasábamos bien, pues seguíamos adelante, ¿no? Y bueno, pues luego tuve la fortuna de que, digamos, en una época eh, que podríamos decir más clásica, de menos experimentación, donde la experimentación está asumida e infiltrada en un relato de apariencia mucho más tradicional, pero que también tiene todos esos ingredientes de la experimentación, tanto en los planos como en la composición de la página. Pues se fue instalando poco a poco en mi manera de hacer, y yo creo que cristalizó en un momento en el que concluyeron una serie de circunstancias que marcaron un antes y después en mi carrera. El arte de volar es un libro en el que yo ya lo trabajo en un momento de madurez. Empiezo en 2004, cuando tengo ya 52 años, es decir, ya y aproximadamente 30 años de experiencia en el mundo de la historieta. Coincide con unas circunstancias personales que son las que cuenta en el libro, de la muerte de mi padre en condiciones trágicas, lo cual me remueve mucho emocionalmente, ¿no? Y coincide, yo creo, con un momento en el que conozco lo suficientemente bien los recursos del medio como para poder transmitir una historia que me afecta tanto desde un punto personal. Además, por si fuera poco, en España, en esos años en los que se publica el arte de volar, aparece publicado por primera vez en España en 2009, en 2008, por fin, después de muchísimos años de la guerra civil y de la muerte de Franco, Rodríguez Zapatero, nuestro presidente de gobierno en aquel entonces, saca una ley de memoria histórica
e intenta de alguna manera iniciar una política de reparación de lo que fueron las víctimas del franquismo. Y eso, todo eso confluye en que este libro, que en un principio estaba pensado como un libro que no sabía ni siquiera si iba a encontrar un dibujante que lo realizara cuando me puse a escribir el guión, porque era un libro muy personal, era un libro muy largo, que entonces todavía no eran tan frecuentes este tipo de libros de casi 200 páginas, ¿no? Como el arte de volar, ¿no? Y todo esto hizo que en una primera edición de 1000 ejemplares numerada se agotara con gran rapidez y en un fenómeno bastante inhabitual de difusión de boca a oreja, entre lectores, pues publicándose en una pequeña editorial en su origen, pues alcanzará mucha notoriedad y se publicará, pues ahora yo creo que está publicado en 17 o 18, en 18 países. O sea, ahí convergieron toda una serie de circunstancias. Pero yo soy en ese sentido, me gusta mantener siempre un poco un cierto riesgo en la creatividad, porque es lo que me apasiona, lo que me interesa. De hecho, lo que hice inmediatamente después del arte de volar fue algo completamente distinto, como fue Yo Asesino. Porque el arte de volar tuvo tanto éxito que a mí ya se me conocía como el del arte de volar. Antonio, el del arte de volar, ¿no? Digo, bueno, no me importa quedar identificado con este libro porque es un libro al que quiero mucho, pero también soy capaz de trabajar en un género negro como el Yo Asesino y de pasar de ser el buen hijo que recupera la memoria del padre e intenta dar a conocer todos los padecimientos y todas las penurias y todos los combates por los que él atravesó, para presentar a un personaje que puede parecer un asesino cínico, frío y que mata por amor al arte sin tener ningún tipo de motivación que lo justifique. Ese cambio tan radical en la temática y también en el tratamiento, porque pasamos de un estilo como es el estilo de King, muy de línea clara, muy de detalle, a un estilo de un blanco y negro muy espeso, muy consistente, muy contrastado, ¿no? Que es el de los dibujos de Queco. Me gusta. Y de hecho ahora que he terminado la trilogía, estoy trabajando con un dibujante muy distinto que se llama Sergio García en un proyecto muy diferente. Esas cosas yo creo que no me dan la visibilidad, digamos, del gran autor comercial o industrial que tiene muchas ventas, pero me permite disfrutar mucho de mi trabajo, de mi trabajo creativo, y además últimamente tampoco va mal de ventas, o sea que no me puedo quejar. Tenemos cerca de 40 páginas hechas de un nuevo proyecto y yo desde luego estoy entusiasmado. Está saliendo algo muy distinto a lo anterior y desde luego estamos disfrutando mucho ambos.
hicimos primero un trabajo que se llamaba Cuerpos del Delito, en el que también era bastante experimental. Ahí Sergio es una especie de... eh, su cabeza está en ebullición constante, es una sorpresa permanente de propuestas, es una persona extraordinariamente creativa y buscamos trabajar una historia desde 3 registros distintos, desde el registro literario, desde el registro ilustrativo y desde el registro historietístico. Entonces, es una historia de también es una historia de un asesinato, de está ambientada en Sarajevo en los tiempos de la guerra de la antigua Yugoslavia, ¿no? Y es la historia de una muerte como un francotirador mata a un soldado de Naciones Unidas que está como fuerza de interposición en la antigua Yugoslavia, ¿no? Pero, claro, hay muchas perspectivas desde lo que es la acción, lo que es el pasado, lo que es la vida, que hay detrás de esos dos destinos tan diferentes que se juntan en la trayectoria de una bala, de un disparo, de una manera tan trágica, en una fecha muy determinada, en un conflicto muy determinado, y eso lo vamos contando en distintos niveles, desde un punto de vista literario, desde un punto de vista ilustrativo que se combina con la literatura, y luego en el dorso con un desplegable, con un póster desplegable, en donde en una disposición un tanto inhabitual contamos en viñetas, es decir, que está la literatura, la ilustración y el cómic convergiendo en torno a una misma historia y cada una de ellas contando un nivel diferente de la acción, ¿no? Y nos lo pasamos también muy bien. El libro tuvo muy poca difusión, pero disfrutamos mucho con ello y ahora estamos en un formato que nunca será, con Sergio nunca será nada convencional, ¿no? Porque siempre es un hombre muy creativo, muy inventivo en la puesta en página y todo eso, pero es una historieta, un cómic que, digamos, sin más elementos, ¿no? Viñeta tras viñeta, con unas composiciones muy especiales, pero no experimentamos tanto. Bueno, es un tema muy complicado. Yo creo que la cuota de mercado y aumentar el número de lectores. El principal problema que nosotros tenemos, por ejemplo, yo creo que si comparamos España con Francia, Francia es un mercado, digamos, que puede dar de comer a sus autores, porque tiene un público muchísimo más amplio. El problema no está tanto en la cantidad de producción. Francia publica de manera más o menos estable en los últimos años en torno a unos 6.000 títulos de historieta. España sería la mitad, estaríamos en torno a los 3.000 títulos, 3.200 más o menos, es lo que el recuento que vamos haciendo anualmente de los cómics que aparecen en España, pero la diferencia no está tanto en la cantidad de títulos, sino en el número de ejemplares que venden cada uno de los títulos. Aquí en España, desgraciadamente, lo que es más habitual son las tiradas de 1.000, 1.500 ejemplares
y ya vender 2.000 o no digo nada, 3.000, casi es un bestseller. Pero claro, con 3.000 ejemplares vendidos, si tenemos en cuenta que normalmente los derechos de autor que recibimos los autores por cada libro que se vende es un 10% del precio de venta al público, pues el cómic es un trabajo muy lento. Cada cómic exige un año, año y medio, incluso 2 años de elaboración en condiciones normales, que a veces pueden ser más, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo las cifras no encajan. Necesitamos mucho más público, necesitamos vender por encima de los 10.000, de los 15.000 ejemplares para conseguir unos ingresos que simplemente permitan a los autores trabajar y no desfallecer de hambre, ¿no? Pero vivir con una mínima, vivir con una mínima dignidad. ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo se consigue llegar a tener ese público suelo que te permite al menos conseguir los ingresos suficientes para hacer un cómic más, ¿no? Sin ambición de tener, olvídate de tener un yate, un jet privado, una gran mansión en Florida o nada, simplemente una vida que te permita simplemente seguir trabajando. Yo creo que eso sobre todo es un trabajo que fundamentalmente lo tienen que hacer los autores y los editores. Yo creo que aquí los autores están haciendo su trabajo en España. Necesitamos editores más comprometidos económicamente. Es decir, claro, si tú eres muy aficionado al cómic y dices, bueno, pues me hago editor, pero dices, bueno, hombre, si te haces editor, tienes que hacerte editor no a expensas de los autores, sino poniendo un capital. Es muy fácil hacerse editor y decir, tú dame tu TVO, dame tu cómic, ¿no? Yo lo publico y ya te pagaré algo. No, eso, tú si pones una fábrica, si pones un bar, si pones cualquier... Tienes que tener preparado un capital en donde que tú arriesgas y si funciona, pues te va bien, incluso hasta te puedes hacer rico y si no funciona, pues te arruinas, ¿no? Pero esto que hacen muchos autores, que seguramente lo hacen de buena fe, pero que son lo que llamamos editores fan, son fan editores, ¿no? Son simplemente aficionados que deciden dar ese paso de editar, pero sin tener detrás ningún soporte económico que les permita compensar a los autores o que les permita hacer una campaña de lanzamiento del libro importante que asegure un mínimo de ventas, ¿no? Entonces, necesitamos reforzar, necesitamos editores con capital que inviertan en esta industria. Y luego hay también toda una serie de apoyos colaterales que son importantes. Es importante que poco a poco, como está ocurriendo ahora, vayamos ganando visibilidad en distintos sectores sociales. Ahora, por ejemplo, hemos conseguido que el Congreso de los Diputados, en una iniciativa legal, establezca toda una serie de medidas de promoción y de difusión del cómic. Tanto para financiar festivales o actividades relacionadas con el cómic, como para algo que es muy importante, que es introducirlo en la escuela. Introducirlo en la escuela como un objeto de estudio,
o como una herramienta pedagógica auxiliar a través de la cual puedes tener un mejor conocimiento de la historia. El arte de volar, por ejemplo, es un libro que me lleva muy a menudo a escuelas, a institutos, a colegios, a universidades, pues porque además, al mismo tiempo que cuenta la historia de mi padre, pues es una visión del siglo XX español, de la guerra civil, del franquismo, de la transición democrática, ¿no? Entonces, todas estas medidas que son colaterales, que no inciden directamente en la industria, pero que hacen que el cómic tenga una visibilidad en sectores tan importantes como los sectores mediáticos, como los sectores didácticos o escolares, etcétera, es muy importante. Es un conjunto de medidas que se tienen que ir conjugando. Hemos llegado incluso a un punto que yo creí que no llegaría a ver. Los museos, por ejemplo, el Museo del Prado, el Museo Thyssen, museos importantes, pinacotecas importantes, están haciendo su propia colección de cómic para que un autor de cómic pues dialogue con pintores clásicos como pueden ser Goya, como pueden ser el Bosco, como pueden ser Rivera, etcétera, etcétera, ¿no? Igual son pequeños disparos, ¿no? Que en un momento suponen unos pocos millares más de ventas, ¿no? Pero todo eso unido hace que se vaya creando una predisposición favorable e interesada hacia el mundo del cómic. Por ejemplo, las bibliotecas públicas, que esto también es muy importante, están ahora ofreciendo en casi todas sus actividades un programa de lectura de cómic, en donde, de la mano de una persona normalmente iniciada o conocedora del cómic, pues se propone a los lectores habituales de la biblioteca que den el salto y que pasen de la novela literaria clásica a la novela gráfica, al cómic, y que todo eso lo comenten, lo analicen, guiados por la mano y la sabiduría de un experto, de un conocedor dentro del medio. Todas esas medidas convergiendo poco a poco pueden ir aumentando el número de lectores, que es de lo que más faltos estamos. Y a partir de allí yo creo que también nos abriría la puerta de la exportación a otros mercados, que es muy importante también para redondear esa cifra que, como decía, permita la supervivencia del autor, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en las lenguas, aquí, por ejemplo, como la lengua vasca o el catalán o el gallego, que son lenguas minoritarias, muy localizadas, con un público que tiene un techo ya muy marcado, ¿no? Casi todas ellas se publican con apoyo institucional, porque si no serían absolutamente inviables, ¿no? Entonces, las administraciones locales afectadas o implicadas en este tipo de tareas saben que es muy importante, por ejemplo, aquí en el País Vasco, donde yo vivo, pues el propio gobierno vasco financia una publicación que se llama Sabiroy, íntegramente en euskera, y que se reparte gratuitamente por las escuelas, porque saben que ese es un tipo de lectura a la que los muchachos
se pueden acercar con una mayor facilidad y que puede mantener más vivo, digamos, el amor y el espíritu de una lengua minoritaria, a veces con riesgo de desaparición, ¿no? De momento nosotros no tenemos aquí ninguna de las lenguas minoritarias puede permitirse el lujo de financiar una producción propia y garantizar el que eso vaya a ser rentable sin una subvención, sin una ayuda o sin una producción directa y completa por parte de las instituciones. Yo creo que, por otra parte, las instituciones lo han entendido así, como que se trata de una actividad en la que tienen que invertir para mantener viva una parte muy importante de su patrimonio, como es su patrimonio lingüístico, y casi todas ellas, por no decir todas, aparecen, puedes ver en los créditos que hay un departamento de cultura, un departamento de lengua, un departamento institucional que está detrás financiando total o parcialmente la edición. Eso crea una especie de círculo vicioso, esta justificación de que, bueno, nosotros como editorial lo que buscamos es agradar al mayor número de lectores para tener el mayor número de ventas posible. Entonces, somos el filtro ideal, es decir, el mercado es el que al final dictamina lo que está bien o lo que está mal. Si se vende es porque gusta y por lo tanto porque está bien, ¿no? Pero aquí, con perdón, tenemos una frase que decimos porque 40 millones de moscas coman mierda no quiere decir que sea bueno, ¿no? Entonces, es verdad que lógicamente cada uno de nosotros somos hijos de unas experiencias personales, incluso de unos conocimientos o de unas referencias culturales que condicionan nuestra manera de percibirlo todo, ¿no? Y de percibir también las obras artísticas, las obras creativas, los libros, las historietas, etcétera. Pero precisamente, si algún objetivo puede tener la formación, la educación, es el enseñarte a ampliar estos horizontes en los que tú te has podido ir criando por las circunstancias de tu vida y abrirte hacia otros caminos y apreciar otras cosas que igual por tu propia iniciativa y por tu propia dinámica personal no habrías conseguido. En ese sentido, tú puedes tener o yo puedo tener a veces pues ya una inclinación hacia un tipo de temática, hacia cierto estilo de dibujo, por ejemplo, ¿no? Pero creo que soy capaz de respetar y de reconocer una obra que igual no me emociona o no me implica personalmente, pero que entiendo que es, tanto desde el punto de vista de la forma como del contenido, perfecta, redonda, completa. Estoy siendo capaz de ver las correspondencias que refuerzan la relación
entre el texto y la imagen para que la historia consiga una mayor intensidad dramática, por ejemplo. Aunque el tema no me llame o no me interese tanto como otros, ¿no? Entonces yo creo que precisamente una de los objetivos que tiene que tener la educación es ampliar nuestro criterio, nuestro campo de valoración y ser capaces de ver más allá de lo que sería nuestra propia experiencia personal, pues los logros, los méritos, las virtudes que tiene una obra. Por ejemplo, yo cuando me dicen, a mí es que para que me guste una obra me tiene que emocionar, ¿no? Esto se dice mucho, ¿no? Bueno, hay obras que no tocan, digamos, digamos nuestros instintos emocionales o más básicos o más primarios, sino que se dirigen a nuestra parte quizá más intelectual. A mí puede que haya una cosa que no me emocione, pero que me enseñe o que me descubra muchas cosas, y eso me puede resultar tan estimulante o más como una emoción, ¿no? Es decir, que hay también lo que podríamos decir una estimulación no solamente sensorial, sino una estimulación intelectual, ¿no? Un juego de correspondencia. Incluso yo he disfrutado mucho con lo que podríamos denominar una especie de grado extremo de la experimentación, como puede ser el cómic abstracto. Hay cómic abstracto, ¿no? Y simplemente en la evolución o en ir viendo cómo unas manchas o desde un punto de vista prácticamente abstracto, sin que exista ese proceso de identificación con el personaje, que es el que fundamentalmente provoca las emociones y aviva ese lado de lo sensorial, de lo emocional, de lo querencial, ¿no? Entonces, simplemente la composición estética, cómo han ido evolucionando los colores de viñeta en viñeta, cómo han ido cambiando las formas, etcétera. El ingenio de la propia composición, para mí ya puede resultar tan incluso más enriquecedor que una historia aparentemente muy desgarradora, de sentimientos muy tremendos, y eso que igual a veces me suena excesivamente a folletín, ¿no? A culebrón, de estos que, bueno, pues ya, no sé, se pasa un poco. Entonces, si alguna función tiene el sistema de educación es precisamente la de ampliar nuestros registros de percepción para poder disfrutar y poder asimilar y entender el mayor número de estímulos posibles que nos permitan disfrutar, aprender, emocionarnos también, ¿no? Pero todo ello junto. Es decir, yo creo que lo que crea la educación es un teclado mucho más amplio que nos permite recibir todos estos estímulos que nos ponen delante y entenderlos mucho mejor. La educación nos ayuda a ampliar nuestro campo de disfrute. Sí, siempre hay un poco esta idea del un tanto en todos los medios, no solamente en el mundo del cómic, esta idea de que hay como una especie de público
que podríamos considerar más tradicional, más clásico, menos inclinado a nuevos experimentos, a nuevas fórmulas, ¿no? De hecho, yo a lo largo de mi carrera me he encontrado pues, con mucha frecuencia con autores que me decían, no, bueno, pero es que el cómic tiene que ser sobre todo pues aventura, entretenimiento, evasión, es un género que es muy vivo, no sé qué, o al contrario, por ejemplo, desde un punto de vista más underground, tiene que ser respetuoso, irreverente, tiene que ser muy crítico, muy incluso provocador, ¿no? Entonces, porque hay también un clasicismo, digamos, de la provocación, por ejemplo, ¿no? En este sentido. Yo, precisamente una de las cosas a las que me refería anteriormente con esto de la formación es romper esos límites y esos criterios, ¿no? Es decir, no existe un canon, ¿no? Una de las de lo que me produjo en su momento una reacción más decidida fue cuando a finales del siglo XX un par de autores en España publicaron el canon de los cómics. Ya el título no me gustaba para nada, ¿no? Y entonces que unos autores que en aquellos momentos se suponía que eran ya relativamente modernos, que habíamos pasado ya esa época de que el tebeo era o que el cómic era una cosa muy infantil, etcétera, etcétera, ¿no? Y que empezaran a establecer pues, su nuevo canon y su nueva normativa, esto es bueno, esto es malo, esto es no sé qué, el mejor es este, el otro es el segundo, etcétera, etcétera. No, yo creo que podemos encontrar, por ejemplo, antes hablábamos de que Julio Gracia le proponía, digamos, como un autor clave y como una obra clave de la historieta española, Narcoma, ¿no? Bueno, a mí me parece bien, Narcoma yo creo que es una referencia importante dentro del mundo de los últimos años del cómic español, pero yo por eso no dejaría de poner de relieve, por ejemplo, pues otras obras en un principio menos provocadoras que Narcoma, como podría ser, pues yo qué sé, El artefacto perverso de Felipe Hernández Cava y Federico del Barrio, otras cosas que dentro de otros géneros, de otros estilos, es decir, no es el género el que establece tú dentro del underground puedes hacer una cosa fabulosa y puedes hacer una tontería que lo único que hace es repetir los estereotipos. Un tratamiento del sexo muy exagerado o de la denuncia social muy contundente, muy brutal, ¿no? Te puedes encontrar un cómic en apariencia mucho más conservador, mucho más respetuoso con la sociedad y con el entorno y que sin embargo está muy bien montado, ¿no? Yo creo que precisamente una de las cosas que tenemos que aprender o que una buena formación en el mundo del cómic tiene que proporcionar es a poder saltar las barreras y decir, bueno, incluso
Dentro del mundo de los superhéroes, que no es un mundo que me interese a mí especialmente, pues podemos encontrar algunas creaciones que son realmente notables, ¿no? Tanto por el tratamiento que se da a la puesta en escena, como incluso por la problemática que nos plantea en un mundo en el que yo tengo tendencia a no creer, como es el mundo superheroico y el de los superpoderes, ¿no? Pero dentro de ese contexto y dentro de ese marco de juego que crea la propia obra, veo que las piezas están muy bien montadas, que encajan muy bien, que han conseguido atraparme, que han conseguido interesar internos, de correspondencias internas que me han interesado muchísimo. Es en todos los sentidos la educación debe de ser una apisonadora de prejuicios, de prejuicios morales, de prejuicios sociales, de prejuicios políticos, pero también de prejuicios estéticos, que a menudo tenemos y que por cuestiones de formación o por cuestiones de experiencia personal nos lleva a atrincherarnos y decir, no, pues como el rock de los años 70 o de los años 60 no había nada y desde entonces todo lo que se ha hecho de música es nada, una degradación de aquello que se produjo. Yo tengo muchos amigos que se han quedado enganchados en los 60, en los 70 y que todo lo que se dicen, que todo lo que se ha hecho posteriormente, pues que no merece la pena, digo, bueno, pues eso es porque no has escuchado la música suficiente o porque te has empeñado en quedarte enganchado, casi aferrado personalmente en unas referencias sin mayor inquietud, ¿no? Pero si promueves un poco, y para eso está la enseñanza y la formación, la educación, la docencia, si promueves un poco la inquietud de buscar, de mirar hacia otros lados, pues precisamente tendrías que estar abierto a todo tipo de experiencias, porque desde cualquier terreno, desde cualquier campo creativo, desde cualquier género, puede surgir la sorpresa de la obra original, de la obra genial, que te atrapa y te dices, wow, esto es una obra maestra. Yo ya llevo casi 40 y muchos, casi 50 años, porque yo empecé muy joven, como casi todo el mundo, pues haciendo fanzines, con 20 y pocos años, ¿no? Entonces son 40 y muchos años de estar conviviendo con dibujos, con viñetas, con bocadillos, con lo que es un poco el mundo del cómic. El mundo del cómic tiene un componente visual predominante que es el primer golpe de vista, y yo creo que con el tiempo nos vamos haciendo sensibles a lo que es ya una cierta maestría en la utilización del trazo. Cuando nos encontramos con un trazo torpe, con un trazo todavía que está en formación, inseguro, y todo esto es fácilmente identificable. Entonces hay ya un primer filtro que es solamente el primer filtro, porque luego hay que ir más allá, ¿no? Que es, bueno, que el dibujo no significa que tenga que tener una factura tradicional, realista, de una imitación perfecta de la realidad. Puede ser un dibujo muy esquemático, pero al mismo tiempo muy expresivo. Puede ser un dibujo de apariencia sencilla, pero que tiene una gran elaboración. Me refiero ya no tanto a la calidad del dibujo, sino al manejo del trazo. Un trazo que tenga ya su agilidad y su expresividad, ¿no? Y eso
yo creo que después de haber visto muchas viñetas, se te va afinando una cierta sensibilidad para reconocer ese trazo ágil y expresivo que es la condición para que la primera puerta para entrar dentro de una creación en donde hay otros niveles, como son también pues, los niveles cromáticos, los niveles narrativos, ideológicos, etcétera, que puedan existir detrás, ¿no? Entonces, ese es un primer criterio. Y yo creo que una de las claves importantes para que una obra se sostenga en pie por sí misma es que ella cree un mundo de relaciones internos lo suficientemente coherente, se creen correspondencias entre las diferentes partes que componen la intriga, o aunque no tengan intriga, el mensaje que transmiten, que puede ser simplemente una serie de juegos gráficos, ¿no? Sin una trama narrativa tradicional o convencional, ¿no? Pero que, digamos, la arquitectura interna del libro esté bien planificada y esté bien conseguida. De tal manera que yo, en un momento determinado, cuando esté leyendo una página, encuentre en esa página el eco de algo que ya he leído anteriormente, o si entra la premonición de algo que va a venir. Es decir, una planificación interna consistente, ¿no? Eso yo creo que es la clave fundamental. No se trata tanto, porque algunos consideran que la calidad de una obra está en la confrontación de la obra con el mundo, con la época en la que se produce. Yo soy... se puede hacer una obra, digamos, experimental a partir de manejar algunos de los recursos propios expresivos de esta forma, de este medio, expresividad de los personajes, juegos, creaciones de ambientes, sucesión de viñetas descriptivas, que no señalan nada, que no denuncian nada, pero que crean una atmósfera, es decir, que hacen que el libro en sí mismo, independientemente del mundo en el que tú habitas, se convierta en ese momento en tu mundo y entres en él y lo puedas recorrer, aunque no haga ninguna alusión a la realidad social o política que podamos estar viviendo. ¿No? Ese no es el parámetro de la equivalencia con el mundo exterior, en qué medida se parece, lo denuncia o lo elogia, no es el único parámetro de evaluación, sino yo diría que es la arquitectura interna del libro, tal y como desde un principio se haya planificado. No, bueno, Anarcoma es dentro, por ejemplo, de lo que es es curioso porque se ha convertido en un clásico, es una referencia, yo creo, obligada de la historia de la historieta española, ¿no? Y curiosamente sería un libro hoy en día imposible de realizar, porque hasta tal punto incorrecto desde los parámetros actuales, es decir, dibujar las escenas de un contenido sexual explícito
con unos genitales siempre hipertrofiados, con un detalle minucioso en el vello, del tratamiento de los desnudos, en la lubricidad de los contactos, que hoy en día eso sería imposible. Es curioso que por una parte le están comprando a Nazario sus originales museos en estos momentos, como un clásico que es, de un material que hoy en día sería impublicable. Es una paradoja bastante curiosa, ¿no? Dentro de las referencias que tenemos en España, yo creo que, por ejemplo, una de las primeras obras que yo mencionaría sería Ardalén, de Miguel Ancho Prado. Ardalén es, a mí me parece, tanto desde el punto de vista narrativo como desde el punto de vista estético, una auténtica maravilla, ¿no? Es una manera también de acercarse al tema de la memoria, al tema de los recuerdos, y luego a ese realismo un tanto fantástico que es muy gallego, ¿no? Esa aldea con detalles muy rurales, pero al mismo tiempo con elementos mágicos como ballenas volando, ¿no? Entonces, a mí esa me parece que es de lo que se ha producido en España en los últimos años, una obra de referencia muy interesante. Me interesa también mucho el mundo de Miguel Ángel Martín, que es un mundo quizá un tanto inquietante, ¿no? Un poco en el límite de los acercamientos más o menos perversos hacia la sexualidad, pero es también un mundo que se asoma a un futuro que cada vez vemos más cercano. De hecho, si leemos algunas de las obras que hizo Miguel Ángel Martín hace algunos años, nos daremos cuenta cómo se han convertido ya en realidad en estos días los adelantos tecnológicos, los implantes, los cyborg, ¿no? Las conexiones estas cada vez más inquietantes entre la inteligencia artificial y la inteligencia natural, ¿no? Las prótesis más o menos inteligentes que vamos utilizando y que van interviniendo en nuestra vida cotidiana casi sin darnos cuenta. Creo que en ese sentido es uno de los autores de los autores españoles que tiene un mundo personal muy, muy marcado, muy, muy característico, y que para mí me resulta también muy, muy interesante. Cité antes también el artefacto perverso, que me parece una obra importante, y yo creo que sigue teniendo su importancia a pesar de los años. Una obra de Carlos Jiménez, uno de nuestros clásicos, que es Paracuellos, ¿no? En primer lugar, pues porque muy pronto, después de la muerte de Franco muere en 1975, y en 1976 ya aparece el primer episodio de Paracuellos, que tiene la doble o la triple virtud de, en un principio, presentar una obra de denuncia de nuestro pasado más inmediato, de la crueldad del régimen franquista, y al mismo tiempo plantearse como una obra autobiográfica, cuando la autobiografía dentro del cómic no era un género nada extendido, ¿no? Cultivado muy excepcionalmente y desde luego fuera de España,
y luego, digamos, con una expresividad gráfica que a veces algunos lo discuten, bueno, está un poco trucada porque esos ojos tan grandes de los niños que dan tanta pena y todo eso es un recurso un poco fácil, pero yo creo que está lo suficientemente bien ajustado en el tono y tienen el componente de, podríamos decir, de ternura, pero también de dureza y de dramatismo, como para que realmente lo he estado repasando no hace mucho para un trabajo que he tenido que hacer, sigue funcionando, sigue removiéndote bastante, 50 años después de la publicación del primer volumen, ¿no? Y no sé, podría decir seguramente muchísimos otros títulos, ¿eh? Bueno, hay una serie de cosas de las que nos reíamos, de las que formaban parte de nuestros criterios de valoración y de las que ahora nos avergonzamos. Voy a poner un ejemplo personal. Cuando yo publiqué el arte de volar, en la figura de mi madre, tenía un papel secundario y yo diría que incluso un poco caricatural. Mi madre aparecía muy en segundo plano y era una mujer simplemente que rezaba y cuidaba de la casa y de su hijo, que era yo, ¿no? Prácticamente era el papel al que le quedaba asignado. Si con el paso del tiempo, 7 años después de que apareciera el arte de volar, publico La Rota, en el que lo dedico a la figura de mi madre, ¿no? Es porque he sido permeable a una situación que a mí me parece que más allá de correcciones o incorrecciones, era bastante injusta. Era la mirada que los hombres teníamos sobre las mujeres. No cabe duda de que venimos de una cultura machista muy centrada o focalizada únicamente en los hombres, entre otras cosas porque las mujeres quedaban marginadas de las tareas que podríamos decir más importantes. Y bueno, pues si al final me di cuenta de hasta qué punto de manera inconsciente yo había tratado la figura de mi madre de una manera, como digo, quizá un tanto esquemática, casi caricatural, ¿no? Pues obedecía también a una serie de prejuicios, iba a decir masculinos, pero podría decir machistas, ¿no? En este sentido, yo creo que muchas de las observaciones, que muchas de las denuncias que se hacen desde eso que se llama la corrupción política, cómo ha cambiado nuestra mirada, por ejemplo, con respecto a los disminuidos psíquicos o físicos, cómo ha cambiado nuestra mirada, por ejemplo, a otras culturas, a otras, no sé, es muy conocido el componente racial y colonialista que tienen algunos álbumes de Tintín, como por ejemplo Tintín en el Congo, ¿no? Tintín en el Congo
ahora se vende en muchos países con la etiqueta diciendo que contiene, que tiene contenidos que pueden resultar hirientes o xenófobos o racistas, ¿no? Cuando Hergé lo creó en 1930, vivíamos el colonialismo con una muy buena conciencia, con la idea de que los europeos habíamos ido a África a llevar la cultura a esos pobres salvajes que vivían en la ignorancia, prácticamente como animales, y nosotros nos encargábamos de llevarles la cultura, la palabra de Dios, no sé qué. Ahora todo esto, lógicamente, no nos podemos permitir pensarlo. Antes, yo recuerdo, y eso supongo que en un país como México también sería muy habitual, que muchos de los chistes o de las historias divertidas que nos contábamos tenían como objetivo al homosexual, ¿no? Hoy en día es que incluso a mí me resultaría de mal gusto el que alguien me pretendiera contar un chiste de mira lo ridículo que queda una persona porque tiene estos ademanes o este comportamiento homosexual. Es decir, que creo que en algunos casos la corrección puede servir como pretexto para ejercer la censura, pero en otros casos también nos señala comportamientos que hoy en día, tal y como percibimos ciertas cosas de nuestras relaciones sociales, de nuestros comportamientos individuales, pues ya serían insostenibles, ¿no? Y eso son conquistas de lo que en un principio pues fueron planteamientos que igual resultaban excesivamente originales o nos parecían que no venían a cuento, pero con el tiempo hemos ido comprendiendo pues que claro, pues que las mujeres lógicamente tienen que aspirar a tener las mismas posibilidades y que tienen que vivir con los mismos derechos, que no obedecen obligatoriamente a los estereotipos desde que las contemplábamos en un esquema en el que prácticamente oscilaba entre la madre y la puta, ¿no? Esa dicotomía de una visión muy machista de lo que era la identidad femenina, que una mujer tiene una gama y un abanico de posibilidades tan rico como el de un hombre, ¿no? Y todo eso lo hemos aprendido pues gracias a que primero de manera muy marginal y luego de manera mayoritaria las mujeres nos han enseñado a verlo de otra manera. O sea que no considero que todo esto que se llama corrección sea un obstáculo a no tener en cuenta. A veces pone el dedo en unas heridas que sí existen, están abiertas y tendemos a corregir. Claro, yo ya no llegaría, por ejemplo, de ahí a estas políticas que llaman ahora de la cancelación. Es decir, que como es evidente que venimos de una cultura machista, pues entonces vamos a prohibir la Odisea, como ha ocurrido en Estados Unidos, vamos a cancelar la Odisea de los programas de literatura, que ha habido centenares de centros de educación que se han adherido a esta demanda porque se considera un libro particularmente machista, mientras Ulises está teniendo aventuras, incluso teniendo aventuras extramatrimoniales por todo el mundo. Penélope
está encerrada en casa, tejiendo y destejiendo, no sé qué, no sé cuándo, es decir, que obedecería, de acuerdo con este análisis, a unos esquemas de ideología eminentemente machista. Pero una cosa es el futuro, o el presente o el futuro, lo que ya no queremos ser, pero otra cosa es lo que inevitablemente hemos sido, ¿no? La Odisea existió, se dio, y aparte de tener esos componentes que hoy en día, pues igual la harían irrepetible, tiene otros valores muy representativos, no solamente de la época, sino que a mí me sigue pareciendo que es una obra fundamental dentro de la literatura y que tiene muchas perspectivas desde la que mirarla y enfocarla, que no es únicamente la perspectiva hombre y mujer, ¿no? La Odisea contiene muchas más cosas, ¿no? Es la aventura del héroe y de la inteligencia, ¿no? Del héroe del truco frente a la de Aquiles, que era el de la violencia y el de la fuerza, ¿no? Es mucho más que la historia de un machismo, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta. Las reflexiones que hacemos sobre nuestros comportamientos del pasado y hasta qué punto fueron injustos, fueron incluso crueles con algunos sectores de la población a los que teníamos marginados, fueron machistas, fueron xenófobos, fueron supremacistas en algunos casos de manera inconsciente, pues eso yo creo que nos hace ser mejores, siempre que no sea una costra hipócrita, que a veces es la corrección se utiliza como una costra de hipocresía, cuando en el fondo seguimos pensando, en cuanto se rasca un poco, se ve que la bestia sigue ahí dentro, ¿no? Que solo es un poquito de maquillaje que nos hemos puesto, ¿no? Simplemente por recoger un poquitín el tema de la Fundación del Arte de Volar, hablábamos antes de un poco de esas iniciativas colaterales que hasta que digamos, consigamos normalizar un poquitín este mercado que está tan descompensado, tan desajustado entre el talento de los autores y las posibilidades de sobrevivir de este medio, pues la Fundación del Arte de Volar se presenta como un instrumento que debería de ser provisional, porque tendría que ser ya un tránsito que el mercado permitiera, que un autor joven que está empezando pudiera consolidarse en el mercado como autor por sus propios medios, sin tener que tener una red, un pequeño empujón, una pequeña ayuda, pero de momento una de las cosas que a mí me preocupa mucho es que estos jóvenes autores tan prometedores, que han publicado ya su primero, su segundo álbum, que has visto en alguna revista, algunas historietas suyas, y que dices, uy, este chico ya está haciendo cosas muy buenas, puede llegar muy lejos, que no se desanime en ese recorrido del desierto, que es el llegar hasta un poco una posición más o menos estable que le permita vivir de lo que a él le gusta hacer, de hacer cómic, ¿no? Y entonces, pues, es en ese intentando reforzar ese eslabón, que es el eslabón más débil, que es el eslabón del autor novel hacia la profesionalización, donde se inserta la Fundación El Arte de Volar, ¿no? Es decir, toda una serie de iniciativas, de ayudas, de apoyos, de becas, ¿no? de medidas
que ayuden tanto al investigador como al creador, porque tiene estas dos vertientes, ¿no? A los que investigan también se les dan becas y se les dan premios y se les dan ayudas, ¿no? Y al creador, por supuesto, para que ese talento en un momento determinado no se desanime y no se vaya a otro sitio porque diga, no, no puedo seguir muriéndome de hambre con algo que me gusta mucho, pero que no me permite organizarme una existencia, plantearme un futuro con tan pocos recursos, ¿no? Entonces, ahí es donde se sitúa la Fundación del Arte de Volar y como es una iniciativa que acaba de lanzarse, de ponerse en funcionamiento, pues sí, me apetecía un poco comentarla para que se conozca y en la medida en la que pues bueno, pues haya gente a la que le pueda servir o le pueda ayudar, existe una página web de la fundación donde se pueden ver ya las actividades que están hechas y sobre todo las que están planificadas para aquellos que consideren que necesitan esa pequeña ayuda o que les vendría bien para mantenerse en este medio, que es tan rico, tan prometedor y que puede dar tantas satisfacciones